Los que nos quedamos aquí, vamos a la escritura en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, deje ver si... Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos 26 al 39, nos dice que vamos a tener por aquí unos días un poco fríos, ¿verdad? Así es que abríguese bien, cuídese, ¿verdad? Esas vías respiratorias, porque anda por ahí un virus peligroso. Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Esta historia o este registro, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas también lo dice Mateo en el capítulo 8 también, versos, no recuerdo exactamente la cita, pero sé que es capítulo 8, pero menciona dos endemoniados. Lucas solamente menciona a uno, desde el verso 26 hasta el 39. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la bendita palabra del Señor, le leo en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Reconocemos, Señor, tu grandeza y tu poder, tu gran misericordia, Señor, y bondad para con el hombre, Padre Santo. Así como este endemoniado, Señor, como este hombre que había sido atado, que era esclavo que era manipulado. Quizá muchos de nosotros también, en una condición muy similar, antes de conocerte, estábamos así, llevados de un lado a otro, manipulados por espíritus o por demonios, pero cuando tú llegaste a nuestra vida, Señor, nos diste libertad. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta noche. Sé tú nuestro Maestro, en Cristo Jesús. Amén.
Estamos viendo acerca de personajes que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y que no volvieron a ser igual. Hemos visto a Mateo, ¿verdad? Un publicano. Hemos visto a Zaqueo, un jefe de publicanos que consideraban ladrones y pecadores, ¿verdad? Dijimos que Mateo era un levita, ¿verdad? Y Zaqueo pues era el que tenía a muchos quizás trabajando para él, y es posible, la escritura nos dice, ¿verdad?, que él sustraía, aunque era la facilidad que ellos tenían. Se comprometió. Hubo un cambio en la vida de Zaqueo, hubo un cambio en aquella mujer que había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía no era su marido, y que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tener un encuentro con ella, le dijo quién era ella, ¿verdad?, y ella entendió que este era el profeta. Y luego ella entró a la ciudad y le habló a todos los hombres y mujeres que se encontraban, y le habló acerca del Mesías, alguien que le había dicho todas las cosas que solamente Dios y ella conocían y que se había visto descubierta. Y entonces el cambio de su vida, de aquella mujer también, ¿verdad?, que a punto de ser apedreada por su pecado, por haber sido encontrada ya en adulterio, ¿verdad? Después su vida da un giro, fue una mujer diferente. Y yo creo que cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos tenido una experiencia, un encuentro personal con Jesucristo, donde nuestra vida, después de haber sido quizás llena de pecado, quizás llena de vicios, de adicciones, ¿verdad?, ahora somos libres, y libres para seguir a Jesucristo y para servirle y para honrarle. Amén. Y esta noche vamos a ver acerca del endemoniado gadareno. Recuerdo que hace algunas semanas o meses atrás, ¿verdad?, mi hermano Josué, que también es uno de los maestros de escuela dominical, nos traía una enseñanza acerca de algo de esto, y nos hablaba acerca de Gadara. ¿Quiénes eran los gadarenos? Recuerda que la tribu de Israel, o las tribus de Israel, dentro de ellos estaban divididos por tribus, ¿verdad? Y uno de ellos era Gad. De ahí viene la palabra gadareno. Pero cuando usted lee la historia acerca de los descendientes de Gad, ¿verdad? Gad recibe una bendición por parte de Jacob, es el hijo séptimo de Jacob, es hijo de Bila, bueno, de una de las criadas de Lea, ¿verdad? Y entonces este hombre recibe una bendición por parte de su padre Jacob. Antes de que él muere, le da una bendición a cada uno de sus hijos. Y dentro de estas bendiciones le dice a Gad que sería un hombre guerrero, que sería derribado, pero que al final él sería triunfador. Y bueno, dentro de las tribus, mis hermanos, que tenían que entrar a la tierra prometida, Gad fue una de las que decidió quedarse del otro lado del Jordán. Y después de haber sido pastores de ganado, llegaron a ser pastores de cerdos, que para los israelitas el cerdo era un animal inmundo. Bueno, ¿qué nos enseña acerca de eso, verdad? Hay muchas enseñanzas que podemos sacar de eso, ¿verdad? El cerdo se baña en el lodo, ¿verdad? Le gusta el lodo, come lo que encuentra, desperdicio, lo que está podrido, etcétera, ¿verdad? Y nos damos cuenta que eso aplicado a una vida espiritual, nuestra vida, ¿verdad?, sin Cristo, nuestra vida alejado de Dios, puede ser exactamente igual en el estado espiritual, porque usamos nuestro cuerpo para la perdición, para la inmundicia, para el pecado, para las adicciones, para todas las cosas que no agradan a Dios. Y entonces el hombre se encuentra alejado de Dios. Y cuando el hombre está en esa situación, mis hermanos, por supuesto que está, ¿verdad?, podemos decir, hasta manipulados por demonios y todo ello. Pero cuando Jesucristo llega a esas vidas, podemos ver la vida de este gadareno, ¿verdad? Entonces ellos habían empezado bien, eran parte de una tribu. Y el Señor Jesucristo dice que pasan, ¿verdad?, el mar, pero dice que cuando llegan ahí, se encuentran, ¿verdad?, que este hombre les sale al encuentro. Y viene
como reclamándole. Pero dice que este hombre era tan fuerte que los detenían con grilletes, ¿verdad? Lo amarraban, quizás lo encadenaban, pero eran tantos los demonios que había en ellos que rompía los grilletes, rompía las cadenas, y dice que eso lo mismo, los demonios lo impelían, quiere decir, como que lo empujaban hacia el desierto, que anduviera ya en los sepulcros, dice Mateo, ¿verdad? Cuando habla, dice que estos dos hombres andaban allá en el sepulcro, y es posible que en Gadara no solamente había un endemoniado, es posible que habían muchos endemoniados. Recuerden que los que subieron a la tierra prometida, aunque Dios les dijo que no practicaran los rituales ni adoraran, ¿verdad?, de la manera como ellos adoraban a sus dioses, que ni siquiera preguntaran cómo lo hacían, y que no intentaran adorar a Dios y decir, de la manera como ellos adoraban a sus dioses, así adoraremos nosotros, pero adoraremos a Dios. Dice, porque ellos hicieron tantas cosas abominables, de tal manera que Dios no podía recibir ese tipo de adoración. Entonces los de Gad se quedaron del otro lado, y es muy posible que adoptaron las enseñanzas, ¿verdad?, la idolatría de otras naciones, y dentro de ello es posible la adivinación. Ahora, vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde eso de la adivinación, ¿cómo le llaman? Lo psíquico, usted lo ha escuchado, yo creo, si usted mira televisión regular, ¿verdad? Salen tantos anuncios. Yo recuerdo hace, ¿qué será? Unos 15 o 20 años, ¿se acuerdan cuando buscábamos trabajo? Yo no sé cuánto les tocó buscar ahí, y que íbamos por los periódicos, ¿verdad?, para ver si alguien estaba buscando empleados, ¿verdad? Y buscábamos empleo a través de ellos. Y ya después surgieron muchos otros periódicos, y hoy en día hay muchísima propaganda que se hace. Bueno, fue increíble. En una ocasión yo fui y busqué, ¿verdad?, bastantes periódicos, y los llevé. Dije, bueno, vamos a buscar trabajo. Pero una gran cantidad, yo creo que un 80% de toda la propaganda que hay ahí, amarres, ¿qué más? El dinero se te va, no sé qué, está salado, cosas así, ¿verdad? Y hablan de todas esas cosas. Y recuerdo hace tiempo, porque hasta le salen a uno al encuentro por ahí en las calles. Recuerdo que llegué a una de esas tiendas, muy pocas veces voy a la tienda, y en esa ocasión fui a una de esas tiendas mexicanas, de los paisanos. Y resulta que me aborda una señora cuando me voy bajando del carro, y me dice, yo le puedo leer su futuro, me dijo. Y yo iba muy risueño. Me dio risa y me dijo, no se ría, dijo, es en serio. Y me dio más risa. Y antes de que ella se fuera enojada, porque ya ella estaba molesta, le dije, ni el diablo conoce mi futuro. El único que lo conoce es Dios. Nadie más. Y la señora se fue pronto, ¿verdad? Pero para entonces yo ya estaba serio, ¿verdad? Pero primero me reí. Le falté el respeto, por supuesto, ¿verdad? Ella estaba haciendo su negocio, lo que sea, pero bueno. El caso es que, mis hermanos, hay tanta promoción y propaganda hoy en día. Puertas que se abren para el infierno, puertas que se abren para las cosas malas, para que los espíritus, los demonios, ¿verdad?, puedan entrar. Y bueno, la industria de las películas han creado, ¿verdad?, esas películas de terror cargadas con muchos rituales satánicos. Ustedes dicen, son películas grabadas en lugares, ¿verdad?, reales, donde se hacen rituales. Entonces, toda esa influencia, ¿verdad?, la que nosotros permitimos que llegue a nuestra vida, y es por esa razón, ¿verdad?, que pasamos lucha,
Pasamos lucha para poder llegar al templo, pasamos lucha para poder arrodillarnos y orar, pasamos lucha para poder leer la Escritura. ¿No le ha pasado que usted abre la Escritura y empieza, verdad, en la primera página y ya como en la segunda línea ya le pega un cabezazo a la Biblia? ¿O nomás a mí me pasa? En algún momento, mis hermanos, cuando usted se propone, ¿verdad?, que va a leer la Escritura, ¿verdad?, y usted se mete con el Señor y ora al Señor, ¿verdad?, para que nada de eso les estorbe. Hay un discipulado que damos, ¿verdad?, básico a los recién convertidos, de 7 pasos, ¿verdad?, y sabe las recomendaciones que esta literatura da desde el comienzo. Dice, el enemigo intentará evitarle que usted pueda terminar y completar todo esto. Dice, pero usted esfuércese, usted siga, continúe, ¿verdad? Y miren, o sea, esto ha sido la experiencia de muchos. El enemigo siempre va a tratar de estorbar, siempre va a tratar de poner un obstáculo u oposición para que usted pueda conocer más de Dios. Por eso la Escritura es muy clara en 1 Corintios 4:4 cuando dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz del Evangelio de Jesucristo y sea salvo. Entonces el enemigo está empeñado, tiene un propósito y muchas veces con lo que nosotros permitimos, ¿verdad?, le ayudamos a él, más que ayudarnos a nosotros espiritualmente a acceder a Dios. Entonces los de Gadara, mis hermanos, estos menospreciaron la tierra prometida, lo que Dios le ofreció. Decidieron quedarse allá, del otro lado del Jordán. No pasaron. Y si recuerda, en la historia son 3,5 tribus las que se quedaron allá. Entonces ellos decidieron quedarse allá, aunque, ¿verdad? Como les digo, estos hombres eran considerados buenos guerreros, los de Gad, de tal manera que en el tiempo de David ellos pusieron sus fortalezas, ayudaron a David. En el tiempo cuando Israel estaba en la conquista, ¿verdad? Esta fue una de las condiciones que dijeron, mira, nosotros, si te parece bien, aunque bueno, por todo el ganado que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues sería mucho el pasarlo para el otro lado, nos permites quedarnos aquí. De todo modo dicen, vamos a ayudarte, vamos a ayudarle a todos nuestros hermanos. Acá cada tribu puede establecerse, ¿verdad? Y entonces enviaron el ejército que tenían, ellos de Gad, y ayudaron a conquistar la tierra, pero ellos se establecieron del otro lado del río. Entonces, de alguna manera ellos estaban lejos, porque todo lo que sucedía en la tierra prometida, ¿verdad?, en cuanto en Jerusalén, en Samaria, ahí en esos lugares que Dios había elegido para que le adoraran, ellos estaban limitados, no podían venir como podían venir todos los que vivían cerca. ¿Me entiende? Como muchas veces el enemigo nos pone ciertas trabas, ciertas situaciones o ciertas facilidades para nuestro beneficio físico, pero no espiritual. Y entonces estos se quedaron allá, y allá lejos pues quizás adoptaron otras enseñanzas, otras creencias, otra forma de adoración, de tal manera que se alejaron completamente de Dios. Y en el tiempo del Señor Jesucristo podemos imaginarnos los gadarenos, los de Gad, esas tribus, ¿verdad?, que se quedaron del otro lado, ¿cómo podían haber estado? Si antes tenían ganado, ahora tienen cerdos, porque la Escritura dice que y hasta se enojaron, ¿verdad? Porque luego cuando el Señor Jesucristo con su gran poder, ¿verdad?, echa fuera aquellos demonios, dice que aún le piden permiso para que entren en los cerdos, ¿verdad? Y él le dice, pues entren, ¿verdad? Y dice que la misma cantidad de demonios que entran en aquellos cerdos los lleva y los precipita en el mar o en un despeñadero, y dice que se mueren completamente. Entonces, viendo el trasfondo, ¿verdad?, de donde de Gad, cómo ellos se establecieron lejos de Dios, y es muy posible que entre ellos habían permitido, ¿verdad?, adivinación y todo ese tipo de cosas. Es posible, ¿verdad? Estaban lejos de la cultura hebrea, de tal manera que todas estas cosas estaban sucediendo ahí.
Ahora, no quiero decir que no había en otro lado, porque recuerden que vinieron otros también, ¿verdad? El Señor Jesucristo, y le decían, mira, mi hijo está atormentado por esto, por un demonio, ¿verdad? A veces se cae en el fuego, a veces se cae en el agua, a veces, y temo que, ¿verdad? En una de esas lo va a matar. Entonces, vemos que ese tipo de manifestaciones habían, pero el Señor Jesucristo con su gran poder echaba afuera todo. En una ocasión los discípulos intentaron hacerlo y no pudieron, y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Y luego le digo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se han encontrado con alguna persona que presenta estas características, ¿verdad? Que está endemoniado, que se cae al suelo, que echa espuma por la boca, que etcétera, ¿verdad? Se transforma, su rostro es diferente, habla quizás hasta diferente. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado en alguna ocasión, pero yo puedo decir, Dios es tan misericordioso que no permite que nosotros tengamos algo como eso, porque se imagina una manifestación como esta, a veces dentro de un templo, ¿qué harían? Una de dos, o se pone firme con el Señor o sale corriendo. Recuerdo, tuvimos experiencias de jóvenes allá bueno, se escuchaban de muchas experiencias en otras iglesias, pero un día sucedió ahí donde nosotros estábamos. Era en un lugar era un campamento de jóvenes. Éramos alrededor de más de 11 iglesias, jóvenes de 11 diferentes iglesias, que nos reuníamos en cierto lugar, ¿verdad? A veces en la iglesia de uno, a veces en la iglesia de otro, y en esta ocasión era en la de nosotros, pero en un lugar así apartado hacia las afueras del pueblo. Y era como la 1 de la noche cuando hubo una manifestación así, ¿verdad? Entonces fue algo terrible. Esa posesión duró como 3 días, ¿verdad? Y los pastores y todos los que sabían de esas cosas estaban ahí orando, y a nosotros nos pedían que siguiéramos intercediendo. En momentos como esos te dicen, no cierres los ojos, ¿verdad? Tú no te distraigas, tú concéntrate, entonces tú reprende, y bueno, los que tienen experiencia en eso dicen, si tú no eres capaz de estar aquí, ¿verdad? Pues mejor que te vayas, te partes, no mires esto, vayan, hagan un círculo de oración allá aparte. ¿Me entiendes? Son cosas así que han llegado a suceder. Pero la manifestación del enemigo, mis hermanos, la vemos muchas veces. Muchas veces. Usted ha visto de repente a su patrón, a su manager, a su jefe, a alguna persona, a su vecino, quizás alguien que va manejando en la calle, ¿verdad? Y usted quizás hace un mal movimiento y ocasiona que la otra persona, ¿verdad?, se desfigure por un momento. ¿Le ha tocado? Esas personas que le llaman bipolar, que son bien nice, 5 segundos después, así se le acerca, lo quieren morder. Los hay. Pero hoy le han encontrado, ¿verdad?, un nombre a esa, y dicen que es una enfermedad. Hay lugares psiquiátricos donde hay mucha gente con este tipo de problemas, y los tratan como si fuera una enfermedad. No quiero decir que no haya alguien realmente, ¿verdad?, con una enfermedad así. El asunto es que vivimos en un mundo, mis hermanos, donde las manifestaciones del enemigo, para nosotros estas ya son como el pan diario. Porque cada día usted se va a encontrar con personas que le van a mostrar ese rostro airado, ese rostro desfigurado. Y aprovechando, ¿usted se ha enojado alguna vez? ¿Se ha llenado de ira así de repente? Y yo le recomiendo algo. Acuérdese, ¿verdad?, cuando en un momento, cuando usted esté a lo mejor con el volumen alto, ¿verdad?, cuando levanta la voz,
así, pero bien enojado, busque el espejo más cercano que tenga y mírese. Y después viene y me platica qué es lo que vio. Hermanos, ¿alguna vez han visto enojada a la hermana Lili? ¿Alguna vez me han visto enojado a mí? Algunos sí me han visto enojado. ¿Alguna vez alguien lo ha visto enojado a usted? Así, al punto de perder el control. O ya con el control perdido, de la televisión. Pudiéramos decir que esas son manifestaciones de nuestra carnalidad. Pero la Escritura nos dice que no demos lugar al diablo. Quítense de vosotros todo enojo, gritería, maledicencias, iras. Este hombre no nos dice de qué manera o cómo fue adquiriendo que todos esos demonios fueran a reincidir dentro de él. Pero hoy en día hay muchas maneras de cómo nosotros podemos abrir puertas para que el enemigo entre. Mire, y puede ser hasta nomás viendo una película. No des lugar a la carne, no des lugar al diablo. El diablo es un acusador. Él, conociendo sus debilidades, porque no conoce su pensamiento ni su corazón, pero se las hemos enseñado. De alguna manera Él sabe qué es lo que nos gusta a nosotros. Así como mi esposa conoce mis gustos, no quiero decir que nomás estoy haciendo un... Ella conoce mis gustos. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho, ¿verdad? Me gusta el caldo de res, mi café, cosas así que ella sabe cómo hacerlo para que... Y así mismo muchas veces nosotros le damos a conocer al enemigo qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae, cuál es nuestra debilidad, en qué fallamos fácil. Y nos pone la red, nos pone la trampa, caemos, y en cuanto caemos, corre el chismoso allá con Dios. Mira, y tu hijo, como se lo hizo a Job. Nos hace caer, luego nos acusa. El Señor nos reprenda. Y entonces, pero depende de nosotros el abrir las puertas. Yo les digo, yo no sé cómo las abrió el gadareno, de tal manera que se llegó a llenar tanto de demonios, porque dice que eran legión, y por una legión eran muchos. Algunos dicen que eran 2000, alrededor de 2000 soldados, una legión de soldados. Entonces, cuando él dice que se llama legión, porque dice la razón es porque somos muchos, entonces quiere decir que, ¿verdad? Y luego también menciona la Escritura que había un hato de cerdos por ahí, que eran como unos 2000 cerdos, ¿verdad? Y que todos son usados para que sea despeñado. Bueno, este hombre dice que una vez que los demonios salieron mediante el poder del Señor Jesucristo, ellos fueron obligados a dejar la morada que tenían en el hombre. Y usted dice, ¿tantos demonios puede haber en una persona? Sí, muchos demonios, muchos demonios. De tal manera que este hombre tenía tanta fuerza. Ustedes han visto, bueno, ya no les voy a preguntar así, pero quizás en alguna ocasión han tenido la oportunidad de estar en un lugar donde una persona es sujetada porque dicen está poseída. A mí me ha tocado ver mujeres no tan grandes, que 4 hombres de campo, hombres que son rudos, fuertes, o rudos, no, robustos, no pueden sujetarla. Mucha fuerza. Cuando la Escritura dice, ¿verdad?, que lo ataban con grilletes y cadenas
Entonces, dice que cuando los moradores vienen, ¿verdad? Llegan algunos, ven ahora a este hombre que lo habían visto siempre allá vagando por los sepulcros, en el desierto, sin ropa, desnudo, quizás todo con el pelo, ¿verdad? Largo, de tantos tiempos sin quitárselo, la barba, una persona así bien descuidada completamente, atormentada, por supuesto, ¿verdad? No estaba en sus cabales, en sus 5 sentidos, y ahora vienen y lo ven ahí, escuchando al Señor Jesucristo, vestido, ¿verdad? Pero ¿saben? La gente, en vez de estar contenta, agradecido o admirado por el milagro que ha sucedido ahí, dice que se molestan. Están molestos porque se perdió la granja de marranos. Y entonces le dicen al Señor: no queremos que te quedes aquí, vete. Y el Señor, y aquel hombre ahora transformado, le ruega al Señor porque quiere seguirlo. A donde tú vayas, yo voy. Se enamoró luego del Señor, de su palabra, de lo que Él hizo en su vida. De tal manera que está tan agradecido por haber sido liberado y quiere andar con el Maestro. Quizás se quería convertir como en el esclavo del Señor por causa de la libertad que ahora tenía. Ya no encontraba sentido vivir o estar en ese lugar o regresar con su familia, sino servir a aquel que le había hecho tanto bien. Pero al ver la oposición de la gente, el Señor Jesucristo le dice: ve a los tuyos, no vengas conmigo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué grande amor el del Señor Jesucristo. De tal manera que respetaba, porque Él pudo haberse quedado ahí. Sin embargo, cuando la gente le dice: no queremos que te quedes, vete, Él se va. Pero le encarga a aquel hombre: ve. Pero luego dice la Escritura que Él iba y dice por toda la ciudad, diciéndole a toda la gente cuán grandes cosas hizo el Señor con Él. Es decir, a mí no me permitirán entrar, dijo el Señor Jesucristo, pero a este que lo conocen quién era antes, cómo estaba antes y ahora transformado, le van a creer. Y la Escritura no dice, ¿verdad? Después, ¿verdad? No hay detalles si allí en la ciudad de Gadara, todos los gadarenos si llegaron a creer, cuántos se convirtieron, ¿verdad? Por causa de este testimonio, no lo dice. Pero hermanos, así como aquel hombre gadareno fue liberado después de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, nuestra vida también hay un testimonio de cómo éramos antes, cómo fue nuestro encuentro con el Señor Jesucristo y cómo ahora nuestra vida tiene un sentido diferente. Y eso es lo que tenemos que predicar. Muchas veces hay quienes piensan que tenemos que aprendernos toda la Biblia para poder salir a predicar. ¿Y tú por qué no predicas? ¿Por qué no sales ahí a decirle a la gente que Cristo salva? No, es que yo no tengo tanto conocimiento. Mira, cuando Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, no necesitas saber tanto. Solamente tienes que transmitir quién eras antes. No tenías esperanza, no tenías vida, vivías en pecado, estabas muerto en tus delitos y pecados. Tuviste un encuentro con Jesucristo y eso hace el gran cambio, la diferencia. Ese es el milagro. Que antes yo iba para el infierno derechito y ahora la palabra de Dios me dice que yo voy para el cielo. Y antes que yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, pero Jesucristo murió por mí. Y Él perdonó todos mis pecados de tal manera que yo voy al cielo. Así de simple, así de sencillo. ¿Quieres conocer más? Ven a mi iglesia. ¿Quieres conocer más? Vamos a buscar ayuda. Si es que tú no te sientes capacitado para poder darle, ¿verdad?, cátedras ahí, teología o como quieras, pero siempre hay un lugar donde puedes ayudar a crecer a alguien. Entonces este hombre no fue el mismo. Entonces son personajes que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y yo creo que las puertas que este había abierto, ¿verdad?, para que el enemigo, los demonios entraran a él, yo creo que no volvió a abrir ninguna.
Como aquel que es rescatado, ¿verdad? Después de haber jugado tanto la ouija y llegó a tener un problema de trastorno y todo eso, una vez que es liberado de todo ello, ¿usted cree que vuelve a abrir algo como eso? No, Señor. Yo creo que no. Así como aquel que fue rescatado de la droga y se cuida para no volver porque sabe que muchos han llegado a perder familia, trabajo, amigos, todo, ¿verdad? Y que la sociedad los arrincona allá donde, pobrecitos, ¿verdad? Pero una vez que son restaurados, que el Señor les da una segunda oportunidad, nadie quiere volver para allá. Nadie quiere volver después de haber conocido las cosas buenas, los dones bondadosos de nuestro Dios. Así es que el que hace pecado también es esclavo de ese pecado, pero también puede ser liberado. Esta es la promesa de nuestro Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este hombre fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y lo que demuestra que su encuentro con Jesús resultó en el abandono de las cosas viejas y en el inicio de las cosas nuevas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Podemos aprender tantas cosas, Señor, acerca de este hombre, pero lo más maravilloso, Señor, es que él no volvió a ser el mismo. Fue una criatura transformada. Y es la promesa, Señor, que tú tienes para todos aquellos que desean poner, Señor, su confianza en ti. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes y aún de los que están detrás de una pantalla, Señor, que nos ven, que nos escuchan. Permite que ellos puedan, Señor, escuchar la voz tuya. Cuando le dices, ven a mí, yo morí por ti. Bendito Salvador, gracias. Permite que si hay algún corazón en esta noche que todavía no se ha rendido a ti, que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta él. Sabiendo que tú eres poderoso, Señor, para perdonar todos los pecados, no solo de uno, sino de toda la humanidad. Pero que quieres, Señor, tener un encuentro personal con cada uno. Toca, Señor, los corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. No podemos irnos sin hacer esta invitación que es tan especial e importante. Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo. Habrá alguien que a lo mejor está luchando, como hemos visto a través de estos miércoles, de estos personajes que eran diferentes, pero tuvieron un encuentro con Jesús y fueron diferentes. Aquella mujer que era una pecadora, aquella que encontraron en el pleno acto del adulterio, y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No te condenaron ninguno, dijo. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Vete y no peques más. Quizás estás lidiando con el pecado, el que sea. El Señor quiere hacerte una nueva criatura. ¿Habrá alguien en esta noche que desea entregar su vida al Señor? ¿Qué tienes que hacer? Solamente creer en Él. Reconocer que hay pecado en tu vida y que el único que puede perdonarlo se llama Jesucristo. ¿Te gustaría que Jesucristo perdonara todos tus pecados? Levanta tu mano y yo quiero orar por ti. A lo mejor sientes que no has cometido ningún pecado. Déjame decirte que la Biblia dice que todos por naturaleza somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Si no es en esta noche, considéralo. Seguiremos orando para que el Señor tenga misericordia de ti. Padre, en el nombre de Jesús, si por alguna razón hay alguien que todavía no ha entregado, Señor, su vida, nosotros suplicamos, Padre, rogándote a ti, mi Dios amado, para que no le llames a cuentas hasta que se haya puesto a cuenta contigo, mi Dios. Dale la oportunidad de experimentar, Señor, ese gozo de tener vida plena, de tener vida eterna, de ya no pertenecer a este mundo, y que en la eternidad, Señor, va a gozar contigo.
Permite, Padre Santo, que todos aquellos que todavía no han hecho una decisión, Señor, en su corazón, Padre, para que tú reafirmes sus vidas, que ellos puedan reconsiderar en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche por este estudio y guarda, Señor, a tu pueblo. Suplicamos para que escuches, Señor, nuestros ruegos en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos.